Presidente, hemos recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo del jefe de gabinete del ministro de Agricultura, por medio del cual informa que no podrá asistir a la sesión de hoy por cuanto mantiene compromisos agendados con anterioridad. En su reemplazo asistirá presencialmente el director nacional de riego, Wilson Ureta, y la asesora señora Pauline Silva. Y también recibimos un correo del jefe del Comité Social Cristiano Independiente, por medio del cual informa que la sesión de hoy la diputada señora Gloria Navillán será reemplazada por el diputado Enrique Lee Flores. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios? Sí. Diputado Bugueño tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Mire, si bien es un tema que tiene que ver con recursos hídricos, con obras públicas también, y también es vinculante con agricultura, estoy solicitando se puedan usar las aguas servidas tratadas, a propósito de que ayer tuvimos también esa inducción y también información sobre aguas grises, estas aguas residuales tratadas para uso agrícola y ornamental, ¿ya? Esto estamos hablando de la escasez hídrica que la hemos tocado habitualmente, ¿cierto?, en esta comisión de agricultura, pero particularmente estoy hablando del secano costero, ¿ya? Esto beneficia específicamente al territorio nacional debido a los kilómetros de costa. Hay que diferenciar el tipo de tratamiento, desinfección según criterios geográficos y condiciones de flujo del agua natural receptor. Ya tiene que ver el vestimiento de aguas servidas, domiciliarias y aguas tratadas. Lo que estoy solicitando, y a propósito que está nuestra ministra Maisa Rojas de Medio Ambiente, la revisión del DS90, que es del año 2000, necesita actualización, ¿ya? Además que los territorios son autónomos, pero tenemos que establecer plantas de tratamiento y saneamiento que se ajusten a la realidad de las necesidades del territorio. Especialmente, y aquí tiene que ver justamente el Ministerio de Medio Ambiente, cuando hay zonas protegidas medioambientales. Entonces, quiero que se revise ya para que se pueda actualizar en el contexto, ¿cierto?, de las aguas servidas, que también es vinculante con agricultura, con obras públicas como comisión. Ese diputado Bugueño, pero si mal no entiendo su solicitud, es exactamente lo que vamos a votar ahora. Sí, es que coincidentemente, presidente, me reuní tiene que ver con el territorio, tiene que ver con Navidad, justamente donde soy diputado por Navidad, y coincidió, entonces quería igual establecerlo al principio como es, digamos, el uso de la palabra. Lo solicito. Perfecto. No lo vamos a oficiar, pero vamos a votar. Sí. Perfecto. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Diputado Jürgensen? Varios, sí. Cuenta varios. Con respecto a un oficio que despachamos, no recuerdo bien cuál fue la fecha, que tiene que ver con el etiquetado de la leche, proyecto que se aprobó en el periodo pasado y que el reglamento de él aún no está disponible. Entonces le solicitamos al señor ministro su oportunidad, o al ministerio, que nos actualizara con respecto a cuándo estará disponible y también cuándo se va a implementar ese reglamento, y no hemos tenido respuesta, tengo entendido de eso. A ver si se puede insistir nuevamente, presidente. Gracias, diputado Jürgensen. Señora secretaria, no sé si usted, no me acuerdo si lo oficiamos en su momento al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Salud. No me acuerdo, la verdad, le mentiría. ¿No? Me parece que fue a Salud, pero voy a revisar y oficiamos de nuevo. Eso, e insistimos con el oficio. Muchas gracias, diputado Jürgensen. ¿Diputado Linco? ¿No? ¿Usted? Ya. Van a votar al lado, así que apúrese. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Diputado Lee? Primero, presidente, que estoy en reemplazo de la diputada Navillán, y enseguida, muchas gracias. Y enseguida pedir un oficio a la Superintendencia del Medio Ambiente en razón a una solicitud que le hizo CONAF a finales del año pasado en atención a una denuncia que CONAF habría hecho sobre la actuación de la empresa minera Quiborax, en el sentido que se informe en qué estado está esa investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee.
Señora secretaria, esto, el diputado, creo que es tercera vez que nos plantea el mismo tema respecto del oficio de CONAF. Entonces, A la superintendencia parece que no habíamos oficiado. había sido el ministerio. Entonces, esta es la superintendencia. Perfecto. Entonces, para que por favor enviemos ese oficio. ¿Alguien más sobre puntos varios? ¿La cuenta? El diputado Lincoln. No, Lorena Lincoln tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos, a la señora ministra, a todos los integrantes de la comisión. Mire, yo venía por lo siguiente. Lo he conversado con la misma ministra por su intermedio, que algo que nos está afectando silenciosamente en Aysén, que son el abuso de la explotación de los pompones. La verdad es que yo tengo algunos videos que me han hecho llegar la gente ahí del sector de Cochrane, el Báquer, todo el sector más o menos ahí donde hay humedales, y están arrasando. Entonces yo quiero ver si la comisión nos puede apoyar para solicitar a quien corresponda, Agricultura, Medio Ambiente, en fin, para que se vayan tomando las medidas pertinentes y no suceda lo que sucedió en Chiloé. Chiloé fue, según yo he hablado con algunos trabajadores, dice que hay un sistema de que no sé cuántito, que lo cortan, pero yo lo he comprobado, sacan los pompones prácticamente de raíz. Y usted sabe que eso produce todo un apoyo para los humedales. Entonces yo quisiera ver, si es que la comisión así lo determina, si me pueden apoyar en la petición. Tengo entendido que al Ministerio de Agricultura y a la vez al Ministerio de Medio Ambiente. No sé cuál cortará ahí, pero hay que tomar medidas inmediatas, o sea, lo más pronto posible. Esa era mi petición, señor presidente. No sé si... Muchas gracias, diputado Lincoln. La verdad es que no sé si es precisamente Agricultura, Medio Ambiente, para la fiscalización. Al SAC, pues me dicen que... Ministra Rojas. Me cambió de rol, diputada, ¿no? Eso no va a ocurrir. Presidente, por su intermedio quisiera saludar a los miembros de la comisión y que quería aprovechar, dado la solicitud del diputado Alinco, comentarles de que para el lunes está citada la primera sesión de la comisión mixta del proyecto de ley de turberas, que justamente va a ver este tema. Así es que yo entiendo de que ya están los miembros, probablemente alguien de esta comisión va a ser miembro de esa comisión, o sea, es miembro de la comisión mixta, entonces quizás por ahí se podría canalizar y es definitivamente el espacio, yo creo, en que se va a tener que discutir. Esto es efectivamente agricultura y en algunos casos, cuando hablemos de algunos humedales que estén protegidos, va a ser SBAP, cuando tengamos SBAP o Ministerio de Medio Ambiente, pero por ahora es SAC que tiene las atribuciones para fiscalización, etcétera. Entonces, muchas gracias, ministra. Entonces vamos a oficiar al SAC y aprovechamos de pedirle también sus buenos oficios para que le pongan urgencia el proyecto de turberas, que efectivamente está en una mixta hace ya un par de meses, por lo menos, que está parado. Claro. Perfecto, ya. Diputado, señor Radweg. Sobre el punto, presidente, que se oficie al SAC tanto regional como nacional respecto de este tema. ¿Y cuáles serían los sectores? Porque no va a salir el SAC a fiscalizar toda Aysén si es tan grande. No, pero están bien definidos el sector norte, ahí, Puyuhuapi, es como en el litoral. Yo se lo puedo... Sí, sería bueno si nos puede enviar efectivamente para... Porque si no... Claro, de todas maneras todos pasan por Coyhaique. Sí, pero sí, pero para que vayan al sector específico y finalmente no van a decir que no vieron nada y chao. Tal cual. Diputado Lee. Presidente, y en relación a mi petición a la Superintendencia del Medio Ambiente, me gustaría saber si la ministra tiene conocimiento, porque esta es una denuncia que hace CONAF a la Superintendencia en relación a que esta empresa, la empresa Equivorax, habría entrado en actos de
elusión de la calificación ambiental. No sé si Medio Ambiente está al tanto de eso. Y perdón, ministro, le doy el contexto. Se trata de que mediante esta medida, CONAF está impidiendo que se realicen faenas. Entonces están en juego 1000 puestos de trabajo de la única o la principal empresa minera de la región. Muchas gracias, diputado Lee. No sé, ministra, si tiene la respuesta o... No tengo la respuesta ahora. Yo recuerdo esta conversación cuando estuve en Arica no me acuerdo cuándo fue, en el verano. Era en el verano, ¿verdad? Cuando estuvimos en el tren. Y ahí se conversó, pero voy a preguntarle a la superintendencia en qué va. Esto es un área protegida, ¿verdad? Sí. Bueno, pero oficiemos en todo caso a la superintendencia y le pedimos, ministra, que ojalá se le pueda responder. Lo suyo se va a fichar de todas maneras. Sí. Disculpe, ¿Sí? me soplan acá de que si es elusión, entonces quizás el oficio también debería ir al CEA. Ah, perfecto. Entonces no A los solamente al el diputado Lee, al CEA, además de la superintendencia. ¿Al sea regional o al nacional? Al nacional y al regional. ¿Para qué nos enredamos? Porque si no, vamos... Eso mismo digo yo. Ya. A usted lo ve, ya. ¿Algo más sobre la cuenta? Puntos varios. Entonces, iniciando la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar en primer lugar la discusión particular del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica la ley 21.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de agua grises para fomentar la reutilización de agua grises, valga la redundancia, la agricultura, boletín 15.765-12, con urgencia simple. Nos acompaña hoy día en forma presencial la ministra de Medio Ambiente, Maysa Roja, y en forma telemática el secretario general de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta, y la asesora del Ministerio, doña Paulina Silva. El proyecto hoy día, la idea es poder votarlo ya y despacharlo a la sala. Hay principalmente dos indicaciones, una o tres indicaciones, dos del Ejecutivo y una de la diputada Laura. Para iniciar la votación me gustaría darle la palabra al Ejecutivo, a la ministra Rojas, para efecto de la explicación de la primera de las indicaciones, para tranquilidad del diputado Bugueño, para que podamos avanzar en agua gris. Muchas gracias, presidente. A ver, primero que nada quisiera agradecer de que se hubiese votado en general este proyecto. Yo vine a la comisión en ese momento. Yo sé que ustedes después tuvieron algunas audiencias y se han levantado algunas preocupaciones, y a partir de eso nosotros hemos ingresado dos indicaciones. Quisiera igual aprovecharme de su paciencia y hacer una pequeña presentación para recordar la importancia del proyecto, abordar algunas de las temáticas que han sido levantadas acá, preocupaciones de parte de los diputados, para después entrar en materia ya sobre las indicaciones, y lo voy a hacer en conjunto con mi asesor, con Cristóbal. Entonces, ustedes ya me conocen, a mí me gusta dar introducciones y contextos, y se ríe el diputado, de por qué estamos hablando de esto. Me parece que siempre es importante recordarlo, y por qué está la ministra de Medio Ambiente aquí en un proyecto que es agua, en una comisión de agricultura. Y es porque la sequía, la falta de agua y las consecuencias de esto es uno de los impactos que Chile está sufriendo actualmente del cambio climático. Y es evidente que la falta de agua no solamente afecta a la agricultura y por lo tanto tiene impactos sobre seguridad alimentaria, sino que afecta a las personas y un montón de otras actividades donde requerimos agua. Y también afecta a biodiversidad, un tema que ustedes extensamente discutieron el año pasado.
Y Chile tiene una ley marco de cambio climático que tiene dos objetivos. La carbono neutralidad a más tardar el año 2050, es decir, eso son temas que hablan mucho los diputados asociados a las comisiones probablemente de energía, de minería, etcétera. Pero el segundo objetivo es que Chile desarrolle una resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático. Y la sequía que estamos viviendo es uno de esos efectos adversos. Y resiliencia es un término que se refiere a la capacidad de hacer frente a shocks. Y aquí el shock es el cambio climático que se manifiesta, en nuestro caso, sequía, se manifiesta en olas de calor, se manifestó muy fuertemente durante el verano en los incendios forestales. Entonces, es ese objetivo de la ley marco de cambio climático que tenemos vigente desde el año pasado la que nos hace involucrarnos en este tema, que como ustedes podrán darse cuenta es bien transversal, ¿verdad? Es agricultura, es recursos hídricos, es medio ambiente, y esa es la importancia de este proyecto de ley. Así que resiliencia. Y solo para recordarles, nosotros en el gobierno, para ayudarnos a trabajar de esto de manera transversal, creamos un comité de transición hídrica, porque estamos en una situación, no solamente por cambio climático, pero reforzado por cambio climático, de inseguridad hídrica. Hay una cantidad muy importante de habitantes del país que está en una situación de inseguridad y por lo tanto tenemos que transitar hacia la seguridad hídrica y tenemos varios objetivos ahí y en el marco normativo tenemos que trabajar en encontrar nuevas fuentes de agua. Esto es lo que acabo de decir, ¿verdad? El Ministerio, me adelanté, disculpen, así vamos más rápido. El Ministerio de Medio Ambiente coordina este comité interministerial, no lo podemos hacer solo, pero lo coordinamos por este mandato que tenemos de coordinar la ley marco de cambio climático y es por eso que ustedes están viendo este proyecto acá. Ok, entonces, un breve resumen de la ley, porque recordemos que esta no es una ley nueva, sino que es una modificación. Y yo entiendo que hubo varias presentaciones y también yo creo que vale la pena aclarar de nuevo algunos de los conceptos importantes para entender tanto el proyecto de la ley ya existente como la modificación, y es que estamos hablando de aguas residuales, ¿verdad? Que son aguas que son descargadas luego de un proceso de uso. Y hay dos tipos de aguas residuales, están las industriales y las aguas servidas domésticas. Las industriales las llamamos riles y es ahí donde el decreto supremo 90 que hacía mención el diputado burgueño efectivamente es el que debiera regularlo. Está en el programa regulatorio del Ministerio de Medio Ambiente, así es que se tiene que ver durante este año, o sea, tiene que salir durante este año. Y en la otra parte, que son las aguas domésticas, estas se separan en aguas negras, ¿verdad? Y en aguas grises, y aguas grises es el agua que sale de la tina del baño, de la ducha, el laboratorio, lavaderos y otros, y esa es la parte en que estamos ocupados en este proyecto de ley. Ahora, en la reutilización de esas aguas grises, aquí me estoy refiriendo a la ley que ya existe. Estos son dos sistemas. Por un lado está lo domiciliario, es decir, yo o ustedes en su casa, yo vivo en departamento, así que probablemente no me sería muy difícil hacerlo, pero si ustedes viven en una casa, en una parcela, etcétera, podrían tener un sistema individual para aprovechar dentro de su inmueble. También podría ser en un sistema
colectivo como un edificio, una comunidad o un condominio. Y por otro lado, hay algo como de extensión un poco más grande, de interés público, y aquí estamos hablando de, podría ser un ejemplo, el edificio de la municipalidad X o de una universidad o de un colegio que va a reutilizar el agua del lavamanos para riego de áreas verdes públicas, la plaza frente al colegio, las áreas verdes de la cancha del colegio, etcétera. ¿Ya? Esos son... la ley ya determina qué cosas se pueden utilizar, para qué cosas podemos utilizarla. Urbanos, entonces, riego de jardines, descarga de aparatos sanitarios; recreativos, riego de áreas verdes públicas; ornamentales, nuevamente plazas industriales o ambientales. Ahí están, como ejemplo, mantención de humedales, uso que contribuye a la conservación y sustentabilidad ambiental, o cuando estamos reforestando y necesitamos agua adicional. Sí. También en la ley, en el artículo 9, ¿verdad? El anterior está en el artículo 8, actualmente la ley, esto está prohibido en el artículo 9, y ahí está la lista de cosas para la cual no podríamos reutilizar las aguas grises. Sí. Ya, algunos otros considerandos importantes donde hubo preguntas durante la discusión que se dio aquí en la comisión, y es que esto ya está en la ley, y es que es la Seremi de Salud la que tiene que aprobar y autorizar los sistemas de reutilización. Por otro lado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios es la encargada de la fiscalización de las disposiciones de la ley, y la ley mandata un reglamento y una mandata MinSal que lo elabore. Ok. Entonces, la propuesta aquí es que ingresar un nuevo numeral en el artículo 8, que es el que permitida ciertas reutilizaciones, ¿verdad? Y permitir el riego silvoagropecuario. Y aquí estamos hablando de especies arbóreas, arbustivas, frutales, cereales, etcétera, todo lo que sale ahí en la ley. Y se mantiene la prohibición en el artículo 9, es decir, con eso queda claro de que no estamos permitiendo reutilizar agua para regar frutas y hortalizas que crezcan a ras de piso, ¿no? Ya, voy a dejarle a Cristóbal ahora la palabra para aclarar algunas de las dudas más específicas que han surgido durante la ley, durante la discusión, y Cristóbal también va a presentar las indicaciones y le va a explicar mucho mejor. Perfecto, muchas gracias, señora ministra, está bien explicado. Don Cristóbal tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, ministra, por su intermedio. Bueno, saludar a la comisión, también celebrar estar de nuevo acá después de un largo tiempo en que no nos habíamos visto. Nosotros agrupamos más o menos, si bien hubo hartas dudas sobre todo de cómo funcionaba la ley o de qué mecanismo estaba usando el Minagri para potenciar el uso de aguas grises, reagrupamos las dudas en más o menos 3 temas. El primero es un tema bastante complejo, bastante grande y largo de discutir, que es el tema de las propiedades de las aguas y consideraciones tarifarias. Ahí explicar que, como ustedes bien saben y hemos explicado acá, este es un proyecto bastante acotado, por decirlo de una forma. No es una modificación integral a la ley 21.075, sino que estamos solo incorporando un uso que en el papel puede ver chico, es un artículo único bastante acotado, pero sí creemos que tiene un potencial gigantesco para potenciar la reutilización, valga la redundancia, de aguas grises en uso silvagropecuario. Entonces, acá explicar que si bien es una materia de discusión que lleva largos años el tema de la propiedad de las aguas, sobre todo qué pasa con las sanitarias, si es que la sanitaria me va a cobrar después o me va a vender el agua que yo mismo estoy reutilizando. Hay que explicar aquí que eso escapa del ámbito de este proyecto de ley. Por un lado, debido a que la ley de aguas grises, la 21.075, ya contempla en su artículo 13, que modifica el artículo 6 de la ley de tarifa de servicios sanitarios, una rebaja que puede establecer la autoridad sanitaria, o sea, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el caso de que un domicilio cuente con un sistema de reutilización de aguas grises. Y además, como bien decía antes,
acá no estamos discutiendo una reforma integral a la ley 21.075 ni tampoco una reforma integral a la forma que entendemos la regulación de las aguas a nivel más global. Entonces un poco escapa del ámbito de este proyecto. También, por su intermedio, la diputada Nullao preguntó bastante sobre las aguas lluvias. Y ahí aclarar que como Ejecutivo, también como Ministerio de Medio Ambiente y como nuestro rol de coordinador del Comité Interministerial, estamos más que arriba de ese carro. De hecho, en un proyecto de ley en que está en el boletín, se me olvidó el número del boletín, pero un proyecto de ley sobre eficiencia hídrica que se está discutiendo en el Senado. 13.17909, muchas gracias, ministra, que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, actualmente radicado en la Comisión de Hacienda del Senado. El Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva a dicho proyecto, y uno de los artículos que planteó esta indicación sustitutiva es precisamente para potenciar la presencia de sistemas de reutilización y captamiento de aguas lluvias en construcciones nuevas que sean sobre los 5.000 metros cuadrados. Por lo tanto, creemos también que es algo que hay que potenciar, que lo estamos abordando en otros proyectos de ley, pero que escapan también del ámbito de esta materia, pero sí es un desafío muy pendiente del país. Y en el tercer punto también salió la duda respecto a la redacción de cómo estaba el artículo transitorio. Por cierto, señor presidente, una duda que planteó usted mismo, en que había una indeterminación de quién sería la autoridad competente, de qué acto administrativo nos estábamos refiriendo. Y ahí, bueno, podrán verlo en las indicaciones del Ejecutivo, planteamos reemplazar el artículo transitorio, pero sí explicar que siempre estábamos haciendo referencia al reglamento que ya mandata la ley 21.075 que exista, que está a cargo del Ministerio de Salud. Eso respecto a estas dudas. Y ahora explicar bien rápido las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo. La primera, y que también tiene bastante relación por su intermedio presidente con la indicación de la diputada Labra, en líneas generales, es que se agrega un inciso al artículo nuevo, al artículo permanente, en que se aclara y se potencia de que el Minagri, en las atribuciones que ya tiene, sobre todo respecto de la ley de riego, a través de la CNR o del INDAP, sí va a poder establecer los lineamientos técnicos para los proyectos de reutilización que tengan uso silvoagropecuario. Esto también suena muy enredado, pero hay que separarlo de otra discusión, de quién corrobora la inocuidad de las aguas. La inocuidad de las aguas, como está construida la ley, siempre será el Ministerio de Salud, dado que es el Ministerio de Salud el que tiene que establecer en el reglamento los criterios técnicos. Son tablas. El agua que se va a usar para el uso ornamental tiene que cumplir con menos de 0,5 microgramos de cloro por litro. Escapa de mis conocimientos técnicos, pero son tablas bien específicas, bien técnicas. Entonces, todo lo que tenga que ver con inocuidad, de que el uso de aguas grises no genere un riesgo para la salud, sigue radicado en el MinSal, porque así es como está construida la ley, y como decía anteriormente, no es la idea acá hacer una gran reforma a la ley, sino que es solo habilitar un uso que creemos que no está habilitado y creemos que hay que incorporarlo. Pero sí hay que recordar que el Minagri ya genera sistemas de apoyo, sobre todo a pequeños agricultores que quieren hacer reutilizaciones de agua. Por lo tanto, al incorporar este inciso, se separa la discusión, cosa de que el Minagri mantenga sus competencias y mantenga sus capacidades para poder apoyar la implementación de sistemas de reutilización de aguas grises. Como decía, hoy en día a través del INDAP o de la Comisión Nacional de Riego. Eso puede cambiar después a otros servicios, pero la idea es mantener eso. Y respecto, y acá volviendo al tema de la indeterminación de la disposición transitoria, se modifica para establecer claramente que aludimos a que el reglamento de la ley 21.075 tendrá que adecuarse a las disposiciones de esta nueva ley en el plazo de un año contado de su publicación. Y ahí no solo estamos mandatando a que se tenga que establecer los criterios técnicos que deberán cumplir las aguas que se usen para el riego silvoagropecuario, sino que también, al establecer un plazo de adecuación de ese reglamento, nos estamos haciendo cargo de una demanda histórica respecto a ese reglamento que no existe. El reglamento de la ley 21.075 aún no ha sido dictado, entonces cuando uno incorpora un plazo de que tiene que adecuarse al plazo de un año, también se subentiende que el reglamento debe ser dictado antes de ese plazo y no estamos poniendo
como ejecutivo un plazo también respecto a eso, y creemos que con eso también nos hacemos cargo de legítimas dudas que salieron aquí en la discusión. Si no me equivoco, hasta ahí llega la presentación. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias por su presentación. No sé si alguien tiene algún comentario sobre alguna de las... diputada Laura, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Solamente comentar respecto a mi indicación, ya que no se me olvidó su nombre, que Cristóbal lo mostró aquí en la presentación. Comentar que conversamos el día de hoy con la asesora del ministro de Agricultura y nos aclaró perfectamente que el Ministerio de Salud tiene que emitir un reglamento que va a acotar varias cosas y reglamentar, cosa que en discusiones anteriores no quedó tan claro, razón por la que fue el objeto de mi indicación, que buscaba acotar un poco más y poner más estándar y lineamientos a la indicación del Ejecutivo respecto a los lineamientos del Ministerio de Agricultura. En ese sentido yo retiro esa indicación porque ya queda bastante aclarado y sería contraproducente, pero sí me gustaría mantener y quizás presentarlo como una nueva indicación el segundo párrafo que habla sobre la rendición de cuenta de los usos de los recursos públicos en caso que estos sistemas de recolección sean de interés público. Porque cuando son de interés público puede ser iniciativa de algún órgano de la Administración del Estado que licite. Y como es una nueva disposición, yo creo que sería bueno que como Comisión de Agricultura estemos al tanto del uso de los recursos públicos. Por lo tanto, retiro la indicación y presento una nueva con ese segundo párrafo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. La presentación. Muchas gracias, diputada Laura. Señora secretaria, las que quiera, pero con el micrófono. Sí. No sé si Cristóbal me pueda responder. Nosotros tenemos una duda. La indicación del Ejecutivo, bueno, y la de la diputada Laura, ¿es un párrafo al artículo 8º, numeral 6, o es un inciso al artículo, un inciso final al artículo 8º? Ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia en esto? Ninguna, pero hay que dejarlo establecido por si alguna vez hay otro nuevo número. Gracias, secretario. Bueno, por su intermedio, presidente, sería aclarar que, claro, estaríamos hablando de un párrafo al nuevo numeral. Entonces sería sobre este nuevo numeral y no sobre todos los numerales del artículo 8º. Claro, un párrafo al numeral 6. Exacto. Tal como está su indicación, diputada Laura. No, inciso segundo, y el de la diputada Laura pasaría a ser inciso tercero, al mismo numeral 6. Así es. Sí. Presidente. Diputada Bulnes. Una pregunta que es una duda. La nueva indicación que ha introducido la diputada Laura me parece que fija una obligación al fisco, digamos, en definitiva al ministerio, los responsables de desarrollar el sistema, que me parece, no sé si es admisible, porque corresponderá al ministro de Agricultura, determinar los lineamientos y estándares. Y dice, los responsables de desarrollar sistemas de reutilización. Sí, pero se va a quedar la primera. Entonces, pero es el segundo, la nueva indicación que acaba de introducir establece una obligación de rendir cuentas ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Yo no tengo dudas sobre su admisibilidad. Me gustaría escuchar en ese sentido una opinión del Ejecutivo y una opinión de la Secretaría. Primero del Ejecutivo. Prefiero que primero sea la Secretaría, porque esto es una indicación más bien de carácter... Sí. Y después yo... Bueno, yo entiendo que la primera parte yo la veía como inadmisible. ¿Ya? La que fue retirada. La que fue retirada. Pero la segunda parte la veo más bien como la que establecen en las glosas de la ley de presupuesto, información. ¿Ya? Esa es mi opinión. Muchas gracias, señora secretaria. Yo la verdad es que tengo la misma opinión. Claro, porque en el fondo todas las leyes de presupuesto, al final, de hecho, ya damos por aprobada la solicitud de información. Y esto lo que estamos pidiendo es simplemente que se informe respecto del uso de los recursos para
para efectos de poder llevar un catastro de recursos públicos en la implementación de esta exitosa, esperamos, ley. ¿Alguien más sobre la primera indicación del Ejecutivo? Entonces, la ponemos en votación la indicación número 1 por parte del Ejecutivo. ¿La leemos? Bueno, si quiere leerla, léala. Indicación número 1 del Ejecutivo al artículo único para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor. Corresponderá al Ministerio de Agricultura en el ámbito de sus atribuciones determinar los lineamientos y estándares para la implementación de los proyectos que se desarrollen para la utilización de aguas grises tratadas de uso silvo-agropecuario y velar por su adecuado cumplimiento sin perjuicio de las competencias que se han entregado a la autoridad sanitaria en la presente ley. ¿Votación? En votación. Señor Bugueño. A favor. Señora Bulnes. Señor Donoso. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Labra. A favor. Señor Moreno. A favor. Señor Lee. Señora Nullado. Señor Radjev. A favor. Señora Riquelme. A favor. Señor Ulloa. A favor. Señora Veloso. Señor Coloma. A favor. 11 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Salvo que el diputado Lee quiera agregar su voto a favor para que sea unánime con el voto de él. No, faltaría Veloso. A favor. Ya. 12 votos a favor. Muchas gracias, señora secretaria. En segundo lugar, la indicación de la diputada Labra en el párrafo segundo, que es una solicitud de acceso a la información. No sé si, una duda, no sé si quiero hablar, doña Paulina Silva tiene la palabra. Gracias, diputado, por su intermedio. Saludar a los diputados presentes y diputadas. Respecto a la indicación de la diputada Labra, entendemos el espíritu de la indicación. Sin embargo, primero hacer la distinción. Hay proyectos de reutilización de aguas que pueden ser ejecutados en forma privada, que es lo que habíamos estado conversando, y a través de recursos públicos, a través de los proyectos que se generan por el Ministerio de Agricultura. ¿Ya? Entonces, en este contexto entendemos que la indicación va directamente a nosotros, al Ministerio de Agricultura, porque somos los que ejecutamos proyectos de utilización con fondos públicos. Sin embargo, quizás puede sonar redundante, aunque no quiero decir que sea innecesario o que no sea adecuada la indicación, pero las cuentas sí se rinden internamente con cada servicio de los proyectos que ejecuta. Por eso en la indicación que se propuso al artículo nuevo se establece claramente que también corresponde al Ministerio en la ejecución de sus facultades y que implica la atribución de velar por el cumplimiento de los proyectos y la ejecución de esos fondos. Entonces estaría como ya incorporado en las funciones que ya se realizan cuando se ejecutan proyectos con fondos públicos. Muchas gracias, doña Paula Labra, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias por la aclaración, pero me gustaría comentar que una rendición de cuentas públicas en una misma institución del Estado, sabemos que eso no hay control cruzado. Por lo tanto, yo creo que es importante en un nuevo programa que estamos legislando ahora, que yo creo que es fantástico que se impulse esta iniciativa, y esto dice solo durante el primer año. Es bueno que cuando se licite por parte del Ministerio de Agricultura, porque aquí dice que cuando hayan fines de intereses públicos, licitarán los órganos de la Administración, que en este caso el Ministerio de Agricultura, nosotros podamos saber, en nuestro rol fiscalizador y como legisladores de esta ley, saber si estos fueron bien utilizados, si se pueden redireccionar, si está funcionando bien esta ley en su primer año. Ese es el objeto y el espíritu de esto, más allá de que internamente se rindan presupuestos, se revisen entre el mismo ministerio. Yo creo que es importante que nosotros podamos tener conocimiento. Ese es el objeto de la indicación. Gracias. Muchas gracias, diputada Labra. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre el proyecto. Don Cristóbal tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Perdón por tomarnos tanto la palabra, pero igual, dado que es una aprehensión muy importante la que le plantea la diputada por su intermedio, presidente, explicar un poco también, no es que
Sí, Wilson también tiene la mano. No es que estemos en contra del ánimo de la indicación, por lo contrario, lo que pasa es que la ejecución de los recursos públicos del Estado se analizan por este Congreso Nacional año a año en la ley de presupuestos. Y como muy bien decía el presidente, esto es muy parecido a una glosa informativa que se incorporan también a las leyes de presupuesto, en que generalmente se incorpora una glosa, se informará trimestralmente sobre la ejecución de tal programa a la comisión XXX. Eso es bastante normal todos los años en que se discute la ley de presupuesto. Y un poco también aquí agregar que esa misma discusión sobre cuánto se ejecuta, también antes de que se presente la ley de presupuesto, las subcomisiones especiales mixtas tienen sesiones, y también es una facultad que tienen todos los diputados o diputadas de esta comisión, sobre todo como encargados de fiscalizar los actos de gobierno, pueden solicitar el cumplimiento, y hay sesiones para analizar el cumplimiento presupuestario de cada partida. Entonces, en el caso, por ejemplo, que se está analizando la partida del Ministerio de Agricultura y hayan fondos asignados al INDAP para ejecutar sus distintos programas, el INDAP tendrá que dar cuenta ante este Congreso, y también eso es para pedir después los fondos de la ley de presupuesto del año siguiente, cuántos fondos se han utilizado, cuántos se han ejecutado, cuántos tiene, etcétera. Por lo mismo entendemos mucho la propuesta de la diputada, pero sí creemos que puede ser redundante, entendiendo que la ley de presupuestos ya tendrá esta discusión y análisis. Muchas gracias. El presidente de la Comisión Nacional de Riego también ha pedido la palabra. Buenas tardes, presidente, y un saludo a todas las diputadas y diputados de la comisión. Recalcar un poco lo que acaba de decir el asesor legislativo del Ministerio de Medio Ambiente, Cristóbal Correa, de que, por ejemplo, nosotros, en el caso de la Comisión Nacional de Riego y el INDAP, nosotros tenemos, dada una glosa de la ley de presupuesto, detallar e informar a esta comisión de la Cámara de Diputados y a la Comisión del Senado de Agricultura en qué se ha gastado los montos de los subsidios de la ley de riego y del programa de riego del INDAP. Entonces, en esa rendición se describen los tipos de proyectos que se han financiado, los tipos de agricultores. En complemento a eso también, comentar que en el caso del Ministerio de Agricultura, lo que se financia son inversiones privadas, se subsidian, entonces es un fomento a la inversión privada, por lo que no necesariamente, que la inversión en sistemas de tratamiento de aguas grises y reutilización depende, en el fondo, del interés de los privados de postular este tipo de proyectos. Y en base a eso se rinden año a año, dadas las obligaciones que tenemos con la ley de presupuesto. Entonces nosotros también consideramos que es muy útil lo que señala la diputada, pero ya lo hacemos. Entonces ya estamos cumpliendo con eso, y lo hacemos habitualmente, y como bien lo mencionó la ministra Rojas, abre una nueva línea de proyectos que eventualmente podrían ser financiados tanto, por ejemplo, con la ley de riego o con el programa de riego del INDAP, entrarían en esos reportes que año a año realizamos al Congreso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Inmediatamente la diputada Riquelme y después la diputada Nuya. Presidente, respecto solamente de la técnica legislativa, que debemos tener cuidado en este tipo de inserciones, puesto que nosotros siempre vamos a tener la facultad de fiscalizar. O sea, nuestra facultad, nuestra función esencial por la Constitución, tenemos esta facultad de fiscalizar, por lo tanto siempre podemos pedir cuenta de esto. Y al establecer una norma de este tipo, podríamos caer en el problema de interpretación futura, de que cada vez que no la coloquemos, no tengamos ¿por qué la estamos colocando aquí y no la colocamos en los otros proyectos? Por ejemplo, imagínense que este proyecto conlleva otros proyectos más asociados. Si nosotros ponemos rendir cuenta aquí, ¿podría interpretarse que no podemos pedir cuenta de otras? Porque hay que pensar también en el sentido interpretativo de la norma, en la que favorece sobre la que perjudica. Por lo tanto, me preocupa respecto del punto de vista de la técnica legislativa hacer redundante algo que no vaya a tener el efecto adverso respecto de otros proyectos de ley que veamos o que tratemos. Eso, presidente. Muchas gracias, Riquelme. Diputada Nullado, diputado Lee, diputada Veloso. Presidente, y quería compartir la indicación de la diputada Labra, pero en el ámbito no de la, tal vez en este caso, fiscalización como tal, que esta debiera estar en el presupuesto seguramente cuando se discuta
y tengamos esta ley, sino que a mí no me queda muy claro con respecto a las facultades y también las atribuciones que va a tener el ministro de Agricultura para el ámbito silvoagropecuario. Me queda claro, y las definiciones que señaló la señora ministra, que también lo señaló el señor ministro y su asesor en la sesión pasada, pero no me queda muy claro en la indicación que coloca el Ejecutivo, en este caso la señora ministra, con respecto a los proyectos que son de interés público, y que estos no necesariamente deben ser rurales, sino que pudieran ser perfectamente urbanos, como el caso de un parque, el riego que se debe establecer ahí, y que pudiera ser un proyecto que va a permitir, con recursos tal vez municipales, el poder desarrollar en esa instancia. Entonces, la responsabilidad no va a caber ahí en el ministro, sino que me imagino que va a ser en otras autoridades, seguramente la autoridad de salud, seguramente la superintendencia de servicios sanitarios. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, yo, recogiendo lo que se señalaba desde el ámbito silvoagropecuario, me queda muy claro la atribución que tendría el señor ministro, que también él lo señaló, y la autoridad sanitaria en los casos que éstas correspondan. Pero cuando se trate de proyectos que son de interés público, ahí es mi pregunta para la señora ministra. Y con respecto a lo que la diputada, yo creo que hay que revisarlo, y la Secretaría también nos puede dar una orientación, porque está perfectamente, pudiéramos colocarlo en una glosa presupuestaria. Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Diputado Lee, y después le damos la palabra a diputada Veloso, y después damos la palabra al Ejecutivo. Sí, gracias, presidente. Bueno, señalar solamente que no me parece que haya redundancia, toda vez que aquí está claro que la obligación de rendir cuentas no ante una comisión o subcomisión de presupuestos, sino ante esta comisión especializada de agricultura, y además establece un plazo, que habla aquí trimestralmente. Y en el sentido de nuestras atribuciones generales como fiscalizador, señalar, presidente, que han sido ampliamente vulneradas en el último tiempo, no solamente por este gobierno, sino por los gobiernos anteriores. El porcentaje de respuesta a los oficios fiscalizadores es bastante vergonzoso. Y por lo tanto, el hecho de que se incorpore una norma de este tipo, yo creo que habla de la importancia que nosotros como fiscalizadores tenemos que darle esa función, sobre todo en un escenario en donde la importancia al buen uso de los recursos públicos es imperativo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lee. Diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. Lo conversábamos recién con la diputada Bulnes. Nos parece que más bien el control de los recursos en general tendría que hacerse cargo de esa fiscalización o de la cuenta a la Contraloría, más allá de las facultades fiscalizadoras que nosotros y nosotras tenemos, independiente de lo que diga en esta norma. Ahora, un comentario más personal y, por cierto, más político, dado que lo soy. Me parece que el tono permanente de tratar de instalar inseguridades, o como que venimos a instalar la pólvora y a salvar la institucionalidad del quiebre total y del falco de recursos que se desperdician, me parece que está mal. Yo creo que todos los gobiernos que han venido anterior desde la vuelta a la democracia se han encargado de una u otra forma de fortalecer la institucionalidad y los organismos que fiscalizan el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, no creo que tengamos que innovar en aquello. Creo que la norma es completa por sí misma. Las facultades que establece la Constitución, tanto para nosotros como para el control de recursos públicos, también está completo. Así es que creo que deberíamos pasar a votar rápidamente. Gracias, presidente. Diputada Laura tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero comentar que siempre que nosotros trabajemos por mayor transparencia, estamos velando por nuestro trabajo como parlamentario, y que nos eligieron todos los chilenos para estar aquí. Por otro lado, comparto con el diputado Lee, los oficios se responden tarde, mal y nunca. Y eso es nuestra herramienta de fiscalización. Por lo tanto, aquí no estamos hablando si se gasta un peso más o un peso menos, 1.999.900. Aquí se trata de saber que se estén usando bien en una nueva ley y que se cumpla el objetivo de que sea usado en fines agropecuarios, silvoagropecuarios. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta indicación, que no es permanente, es por un año, y como digo yo, aquí necesitamos saber que los recursos se estén usando con el fin de esta ley. No si se gasta un peso más o menos, que eso Contraloría sabemos que no lo verifica permanentemente, y en ese caso tendría que ser DIPRES, no Contraloría. Por lo tanto, creo que siempre que actuemos en la línea de la transparencia, vamos a estar haciendo un buen trabajo parlamentario. Gracias. Sí, muchas gracias,
Diputada Laura, no sé si el Ejecutivo tiene algo que decir antes de ponerlo en votación. Presidente. Don Wilson tiene la palabra. Brevemente, lo primero es que la obligación de informar en la ley de presupuesto es por ley, entonces estamos obligados o estamos expuestos a sanciones al respecto. Y es a las comisiones de agricultura de ambas cámaras las que tenemos que informar, no a la comisión mixta de ley de presupuesto, a esta comisión de agricultura y a la comisión de agricultura del Senado. Entonces esa es la obligación que tenemos año a año, en una glosa que ha permanecido por décadas en la ley de presupuesto, tanto de CNR como de INDAP. Con respecto a entonces no es una respuesta a oficios, es un mandato legal. Entonces, aclarar eso simplemente y que ambas instituciones cumplen, porque o si no estaríamos fuera de la ley. Aclarar también a la diputada Mellado por su intermedio, presidente, o sea, la diputada Nullado, perdón, Nullado, presidente, es que este proyecto de ley, esta indicación, lo que busca es incorporar un nuevo uso. Entonces, el uso en áreas verdes ya está contemplado en la ley con sus atribuciones. No en materia de esta indicación, los proyectos para reutilizar aguas grises en áreas verdes. Es solo lo de utilización de aguas grises en agricultura. Entonces, nosotros abordamos solo esa materia porque es eso lo que se modifica. Lo demás ya incluso está, bueno, incorporado en el proyecto de reglamento que existe y tiene, tal como lo menciona la ministra, encargados como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el Ministerio de Salud, de dictar las normas para su uso. Pero no es menester de esta indicación. Gracias, presidente. Diputado Donoso tiene la palabra. Gracias, presidente. A mi parecer lo que abunda no daña y entre más transparencia mejor. Esto no es un ataque a un gobierno en específico ni a un plan de gobierno. No le veo ningún objetivo siniestro, como se ha tratado de decir, ni mucho menos que vaya a limitar la capacidad de entregarnos información, como también se ha dicho. Lo único es que sí creo que por mejor técnica legislativa debiésemos radicarlo más allá de un párrafo en un artículo permanente, sino que simplemente como un nuevo artículo transitorio de la ley, cosa que después no salga automáticamente del texto. Pero el resto creo que no tendríamos por qué decir que no, digamos. Doña Paulina Silva del Ministerio y después votamos. ¿Sí? Ahora sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Simplemente para aclarar, y con el diputado Donoso estamos de acuerdo en ese espíritu, podría ser a través de un artículo transitorio. Sin embargo, hacer presente que la indicación es amplia, habla de los responsables de ejecutar con fondos públicos. Nosotros, no solamente el Ministerio de Agricultura, lo que estábamos señalando, ejecuta los proyectos de reutilización a través de sus servicios como INDAP, en este caso CNR, sobre lo cual ya señalé que había una fiscalización interna, ¿ya? Y a través de lo que señalaban mis colegas con las glosas que se rinden ante el Congreso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con otros organismos, digamos, del Estado que ejecuten, como una municipalidad, un gobierno regional? Entonces, quizás ahí definir bien las responsabilidades, porque vamos a extender, claro, van a tener que también rendir cada uno, por ejemplo, de los gobiernos regionales o municipalidades los recursos que ejecuten a través de fondos públicos para utilización de aguas grises, quizás. Eso para que lo tengan presente, no somos los únicos que podríamos hacerlo en ese contexto. Eso más que nada. Sí, de hecho para complementar el Ministerio de Medio Ambiente tiene Fondo de Protección Ambiental, tiene fondos para establecimientos educacionales que tienen proyectos de reutilización de aguas grises. Así es que también podría llegar al Ministerio. A mí no me queda claro si tal como está escrito nosotros nos vamos a dar por enterados de... Ah, ya. No, entonces... Estoy pensando en un ejemplo de un colegio que hace un pequeño sistema
para usar el agua de los lavamanos para regar la cancha o regar un huerto, no sé. Diputada Labra tiene la palabra. Muchas gracias, ministra. Sí, de todas maneras, entiendo lo que dice la ministra, pero de acuerdo al artículo 5, aquí hablamos de instituciones, organismos de la administración del Estado que financian licitaciones. Y una escuela no creo que sea una licitación para usar, para lavarse las manos. Entonces creo que eso no aplicaría en este caso y solamente hablamos de los silvoagropecuarios, que es de interés de esta comisión, saber que esté funcionando durante el primer año y si no, redireccionarlo o mejorar la ley. Ese es el interés. Muchas gracias. Diputada Riquelme. No diga eso. Lo último, respecto a eso que menciona recién la diputada Labra, porque como dicen los responsables de desarrollar sistemas de reutilización de aguas grises tratadas de uso silvoagropecuario, ¿quiénes serán específicamente estos responsables que tengan que venir a rendir cuentas? ¿Quiénes serán? Porque estamos hablando de una pluralidad de sujetos. No estamos hablando del ministerio, no estamos hablando de la super. ¿De quién estamos hablando? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Riquelme. Diputada Labra. Respondiendo a la consulta de la diputada Riquelme, voy a leer el artículo 5 de la ley 21.075, que es la que estamos tratando, que dice: los sistemas de recolección, tratamiento y reutilización de aguas grises para fines de interés público, que lo que estamos hablando específico, partamos por ahí, solo interés público, que excedan el ámbito domiciliario, pueden ser iniciativa municipal, del Servio u otro órgano de la administración del Estado. ¿Ok? No sé si con eso se responde, y lo comentó Polín también, y dio ejemplos como el GORE, etcétera. Por lo tanto, está acotado quienes desarrollen o liciten estos sistemas de recolección. Sí, pero no, perdón, pero no venía, es vía oficio, ¿no? Ya, votémoslo. Solo le quiero pedir una pequeña modificación de forma, sí, pero muy de forma, que agregar Senado, porque si no lo van a rechazar los senadores porque quieren que también... Y transitorio. Sí. Estoy resguardando la ley y que se vaya a un artículo transitorio también. ¿Estamos de acuerdo, diputada Laura, con eso? Entonces le agregamos y el Senado y el transitorio. Y ahí facultamos a la Secretaría para hacer las adecuaciones administrativas. Le pido que lo ponga en votación. Señora secretaria, por favor. La diputada Labra para agregar un nuevo artículo transitorio. Señor Bugueño. Rechazo. Señora Bulnes. Señora Bulnes. Señor Donoso. O sea, a favor. Señor Jürgensen. A favor. Disculpe, pero no claro. Señor Jürgensen. A favor. Gracias. Señora Laura. A favor. Señor Moreno. A favor. Señor Lee. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Rátquez. A favor. Señora Riquelme. En contra. Señor Ulloa. Señora Veloso. En contra. Señora Bulnes. Presidente. 8 a favor, 5 en contra. Aprobado. Aprobado el artículo, el artículo transitorio y en tercer lugar la indicación del Ejecutivo respecto a reemplazar la indicación transitoria. No sé si les parece que aprobemos esta indicación por unanimidad. ¿El transitorio? Sí, la del Ejecutivo. Por cierto. Entonces, aprobado el proyecto, la indicación, aprobado el proyecto y corresponde designar diputado informante, diputada Veloso. Quería pedir que se consignara mi voto en la votación en general. Eso, en la primera votación. En la primera votación. En la primera. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Pero, a ver, ¿alguien se opone a...? Presidente,
yo quiero decir que usted, el diputado Venegas, siempre quiere tocar la campanilla porque dice que él tiene vocación de monaguillo. Así que parece que usted también tiene vocación de monaguillo. No, yo quiero alcanzar a votar La el pasada por el proyecto que colegio viene, católico, la pasada por el colegio católico te dejó mal formado. Muchas gracias, diputada Bulnes. Diputado informante, ¿a quién le corresponde por orden? A ver, han informado al diputado Bulnes, la diputada Bulnes, que está informada a Vigiato, Coloma, Bugueño, Moreno, Veloso y Jürgensen. Y... Ahí está todo el resto. y Donoso, ya, la diputada Labra. Ya. Sigue dentro del orden. Sí, porque la diputada Labra la vez pasada no informó. Eso, no informó la pasada. Ya. Perfecto. Labra. Entonces la diputada Labra queda como diputada informante y se despacha el proyecto a la sala. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera agradecer a la comisión por haberse dado el tiempo de discutir este proyecto, por haberlo mejorado a través de las dudas, de la discusión y que lo hayamos podido mejorar a través de las indicaciones que fueron aprobadas aquí. Es importante que entre todos y todas nos hagamos cargo de la crisis climática que tiene esa manifestación tan terrible para el país que es la falta de agua, y por lo tanto tenemos que usar el agua que tenemos de una mejor manera. Así que agradecerles nuevamente por esta tramitación y ojalá que se pueda votar rápidamente en la sala. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Eso depende de la urgencia que le ponga el gobierno, así que estamos plenamente disponibles. Pero si está con discusión inmediata, se pasa soplado. ¿Ya? Listo. Okay. Después de SWAP, que todavía no está en sala. En segundo lugar, vamos a votar el día de hoy el texto que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal. Hay que recordar que este proyecto fue despachado por la Comisión de Agricultura, pero al no tener urgencia y al establecerse indicaciones, vuelve a la Comisión para ser votado, efectivamente. Ministro, usted queda plenamente liberada de la Comisión. Lo vamos a tramitar con cuidado este proyecto. Totalmente. Para efectos de la discusión de este proyecto, a mí me gustaría pedirle un segundito. Me van a decir que tengo vocación, pero no importa. Me gustaría pedirle a la Secretaría que nos diga cuáles de estas indicaciones considera que son admisibles y cuáles que son inadmisibles respecto al tema, a la idea matriz del proyecto. Señora Secretaria, o le doy un minutito. Pues. Me da un minutito. Le doy unos minutitos. No pensé que me lo iba a preguntar toda. Vamos por parte. Ya. La indicación número 1 de la diputada Ana María Gamuri. Yo creo que es admisible. Entonces, presidente, señora, si usted me permite. Le permite. El proyecto de ley define en el Código Sanitario el concepto de carne y prohíbe que esa denominación le sea aplicada a otros productos que no sean de origen animal. Entonces, la primera indicación de la diputada Gasmuri es para decir que la carne de origen animal reafirma lo que está dicho en la idea matriz del proyecto. ¿Ya? La segunda, que dice, reemplaza si la carne comprende, la carne de origen animal además comprende, me parece que seguimos en la misma línea. En la número 3 de la diputada Chicardini dice que también corresponderá con la denominación carne aquella cultivada, perdón, pero yo creo que esta no va por las ideas matrices. Perfecto. ¿Ya? La número 4 de la diputada Gasmuri, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo carne, las denominaciones de
catalogar como carne, usar las denominaciones de hamburguesas, salchicha, cecino u otros respecto a aquellos productos que contengan mayor proporción de origen vegetal que cárnica. No sé, yo creo que esto podría ser de dudosa admisibilidad, pero no me atrevo a decir el qué. Y el inciso final de la diputada Musante, la 6, sin indicar de manera expresa y inequívoca que son de origen vegetal, me parece que más bien de mérito. Y la última, de la diputada Chicardini, tampoco creo que sea en contra de solo se autorizará a catalogar como carne aquellos productos de origen vegetal que especifiquen en forma clara, pero estamos hablando de origen vegetal y nosotros hablamos de carne como de origen animal. Me parece contradictorio. Perfecto. Eso es, presidente. Perfecto. Entonces, como señala la Secretaría, bueno, vamos viendo punto por punto. La primera indicación de la diputada Ana María Gasmuri, que incorpora a continuación del término carne la expresión de origen animal. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. Diputado Jürgensen. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy en contra de la decisión de la mesa que diga que es admisible. Yo considero que esa indicación es inadmisible porque va contra la idea matriz del proyecto, contra el espíritu del proyecto que hemos defendido, que se defina carne, lo que es de origen animal, que provenga de la ganadería, presidente. Y aquí abre la posibilidad, se abre una ventana justamente a producir carne de otra forma, incluso la carne sintética. Por lo mismo yo pienso que debería votar la admisibilidad, presidente. Esta quizás en materia de discusión o podría estar en otro proyecto de ley para establecer lo que realmente busca la idea de esta indicación, que yo creo que está de más, además, definir carne y posteriormente origen animal. Perfecto, muchas gracias, diputado Jürgensen. Diputado Moreno. Sí, quisiera consultarle por su intermedio a la Secretaría en base al artículo 151, porque dice que no podrán ponerse en votación artículos o indicaciones que, a juicio del presidente, sean contradictorias con las ideas ya aprobadas de un proyecto de ley o de acuerdo. Y estas son precisamente contradictorias con las ideas ya aprobadas. Muchas gracias. Perdón, pero esa es decisión del presidente declararla. Sí. La Secretaría solo hace sugerencias, por eso digo yo que a mi juicio algunas podrían como reafirmar que estaba en afirmando que la carne es de origen animal, pero como dice el diputado Jürgensen, eso puede ser contradictorio. Yo solo trato de no inclinar la balanza para ningún lado, trato de ser neutra. ¿Ya? Algunas me parecen evidentemente inadmisibles, pero además esta es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, señora secretaria. Diputada Riquelme, si sirve mucho su opinión, por señora supuesto secretaria. Que sirve. No se tire para abajo. Gracias, presidente. Medio golpista. Moreno. Presidente, yo por lo que recuerdo, no hemos escuchado al Ejecutivo respecto de este proyecto. Estoy casi segura que no hemos escuchado al Ejecutivo respecto de este proyecto y sería interesante poder escuchar su opinión respecto de esta materia, ya que lo tenemos de vuelta, digamos, aprovechemos y preguntamos la opinión, citemos, no sé a quién le corresponderá esto, no tengo idea. Muchas gracias, diputada Riquelme. A ver, cuando ya estamos en votación de las distintas indicaciones, uno ya no puede suspenderlo, salvo que haya unanimidad de la comisión para escuchar al Ejecutivo, aunque el Ejecutivo siempre puede dar su opinión en todas las indicaciones, y para eso estamos plenamente disponibles a que la asesora del Ministerio pueda dar la opinión del Ministerio si es que pueden, tampoco lo quiero meter en aprietos, pero respecto de cada una de las distintas indicaciones. Pero repito, salvo que voy a preguntar si hay unanimidad para efectos de suspender la votación. No hay unanimidad. Diputada Riquelme. Lo que pasa es que esto se puso en tabla ayer. Hoy día, ¿cuándo se puso en tabla? Esto no lo teníamos en tabla, por lo tanto, lo lógico habría sido poder pedir al Ejecutivo que estuviese. O sea, yo creo que lo hemos pedido en todos los proyectos
y solamente con ese ánimo, presidente. Si hubiésemos sabido antes de esta tabla, obviamente lo hubiésemos pedido antes, pero no tuvimos la oportunidad, pues, presidente. Diputada Veloso. Yo pregunto sanamente, ¿cuál es el apuro del proyecto? ¿Cuál es la diferencia entre un día, 2 días, una semana? No creo que haya un apuro, está casi listo, no veo cuál es el inconveniente. Creo que mientras mejor podamos formar nuestra opinión, es mejor. Fortalece el debate y la contundencia de nuestras ideas y nuestras votaciones. Sí, diputada. A menos de que haya alguna razón por la cual debamos hacerlo ahora. Si alguien la tiene, estoy disponible. No, si no se trata de que haya o no haya razones. Se trata de que cuando reglamentariamente, cuando se inicia la votación de una indicación, de distintas indicaciones, se cierra el plazo para recibir audiencias. El plazo para recibir audiencias se cierra una vez aprobado un proyecto de ley en general. El proyecto de ley en general se aprobó hace cerca de 5 meses. Por lo tanto, no es que... y además, este fue un proyecto que debatimos varias sesiones. Por eso. Por lo tanto, ese era el periodo para que el Ejecutivo pudiese solicitar la audiencia y efectivamente no se solicitó. Y por eso lo que estamos diciendo es que el Ejecutivo en la tramitación de los artículos puede intervenir siempre que así lo quiera hacer. O sea, si eso es, no se trata tampoco de que haya uno... Sí, no se trata de que haya más o menos apuro. Se trata de que... se trata que la próxima semana vamos a tener además la ley de riego, viene entrando, me decía, en tercer trámite Senafor, que es el nuevo servicio forestal, que viene del Senado, que vamos a pedir que pase nuevamente por la Comisión de Agricultura para poder hacer una propuesta a la sala. Por lo tanto, se nos empiezan a acumular también proyectos. Ese es un poco el motivo de ir... por eso también despachamos lo más rápido posible el de agua gris el día de hoy, pese a que el ministro tampoco estaba, pero entendiendo que estaba la ministra de Agricultura y la asesora del ministerio, poder sacarlo adelante. Diputada Nullao. Presidente, yo concuerdo con su explicación y creo que nos quedan proyectos por revisar. Y aquí nos quedó claro la vez pasada quienes estábamos de acuerdo de la definición de carne, que somos los carnívoros, y somos la mayoría del centro al sur, y también a quienes son veganas o vegetarianas, que igual nosotros le respetamos su visión. Entonces, obviamente que nos vamos a estar de acuerdo ante estas indicaciones, pero hay que votarla, y es un proyecto que no requerimos tampoco... la mayor explicación de parte del Ejecutivo. Entonces creo que tampoco para qué la vamos a dilatar, si aquí tenemos 3 creo que son veganos, vegetarianos y con Mercedes carnívora y todos los demás, así que sí, y votamos favorablemente este proyecto. Como hubieron indicaciones, y yo creo que esas indicaciones una a una la tenemos que votar. No comparto de que aunque la rechacemos, pero la votamos, porque si no también... van a pensar nuestras compañeras diputadas que no tomamos en cuenta y que se declaró prácticamente de parte del presidente. Aquí la tenemos que asumir todo, esto es una comisión, así que es mi sugerencia para no dar tantas vueltas en esto. Y aquí nadie va a cambiar, lamentablemente, nuestras posiciones. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Pongo en votación el artículo primero de la diputada Ana María Camburi. La indicación. No, la votación. Yo como mucha carne, pero hay gente que no come carne. Aquí no somos legisladores solamente para lo que nosotros comemos. Si no tengo carne, en votación la indicación número 1 de la diputada Gazmuri, número 1 del comparado. Señor Bugueño. A favor. Señora Bulnes. A favor. Señor Donoso. Como omnívoro, en contra. Señor Jürgensen. En contra. Señora Labra. En contra. Señor Moreno. En contra. Señora Navellán, o señor Lee, perdón. Gracias. En contra. Señor Luyao. En contra. Señor Ratcher. Contra. Señora Riquelme. A favor. Señor Ulloa. Señora Veloso.
no hay que ser vegetariano para asumir que hay gente que existe y que consume otros productos que no son los nuestros. A favor. En contra. Cuatro a favor, 9 en contra. Rechazado. Suelo decir que igualmente pueden ser consumidos, lo que pasa es que con otro etiquetado, esa es toda la diferencia. Es que, ¿puedo? Como la leche, efectivamente, ¿no es cierto? Artículo segundo, indicación de la diputada Ana María Gammuri. Señora secretaria, ¿se la puede leer? Dice, reemplácese la expresión la carne comprende por la carne de origen animal comprende además. Es muy similar a la... Es lo mismo. No sé es si agregar de origen animal. A mí me parece razonable, perdona. Me parece súper razonable. Volviendo a poner el concepto de origen animal. Claro. No sé si les parece repetir la votación anterior, si va a ser igual. Rechazado. La indicación número 3, tal como lo señaló la señora secretaria, la declaro inadmisible. La indicación número 4 de la diputada Ana María Gammuri. Yo tengo una duda, secretaria, respecto de la indicación número 4. Al haber sido rechazada la indicación 1 y la 2. No, igual, ya. ¿Qué cosa? Da lo mismo. La misma. No sé si les parece, respecto a la indicación de la María Gammuri, repetir la misma votación. No sé si le puedo dar lectura, señora secretaria. Sí. Sí. Reemplázase, dice el artículo 105 ter 10 por el siguiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, se podrá catalogar como carne y usar las denominaciones de, comillas, hamburguesas, chorizos, salchichas, cecina u otras respecto de aquellos productos que contengan mayor proporción de origen vegetal que cárnica, siempre indicando de manera expresa e inequívoca que son de origen vegetal. Muchas gracias, señora secretaria. En votación, no sé si les parece repetir la misma votación. Rechazado. Indicación número 5 de la diputada Marcela Riquelme. No sé, señora secretaria, si le puedo dar lectura, por favor. Elimina el inciso segundo del artículo 105 ter de CIES. Perfecto. ¿Alguien para defender a la indicación? ¿O la votamos? Efectivamente. ¿Repetimos la votación? Sí, pues sí, venimos a votar, verdad. A menos que alguien levante la mano. Rechazado. La número... La número 6 de la diputada Musante. Se cae. Para agregar, dice, al final del inciso segundo, después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase, sin indicar de manera expresa e inequívoca que son de origen vegetal. Esta se dice que del mismo modo las denominaciones asociadas a los productos de origen animal, tales como... Sin indicar. Lo mismo de arriba. ¿Les parece repetir la votación? Rechazado. La indicación número 7, tal como señaló la señora secretaria de la diputada Chicardini, se declara inadmisible. Que se vote la ¿Voto la admisibilidad? En votación la admisibilidad de la indicación número 7 presentada por la diputada Chicardini. Si explique bien, a favor, si a favor de la mesa. ¿Ah? ¿Por qué sería inadmisible? Va a encontrar la idea matriz. Ah, ya. Okay. Yo siempre me confundo aquí. A favor. A favor, los que votan a favor de la mesa, es decir, que es inadmisible. Los que votan en contra dicen que es admisible. Perfecto. En votación, señor secretario. Señor Bugueño. Los que votan a favor, votan en a contra. Favor. Ya. Señora Bulnes. Desgraciadamente, sí. Ya voy a votar en contra. En contra, sí. Señor Desgraciadamente Donoso. voy a votar en contra, dije.
A favor, a pesar de los lamentos de la diputada Bulnes. Señor Jürgensen. A favor de la mesa. Señora Labra. A favor, secretaria. Señor Moreno. A favor. Señor Lee. A favor. Señor Arullado. Señor Radke. Muy bien. Señora Riquelme. En contra. Señor Ulloa. Señora Veloso. En contra. Señor Radke. Abstención. Señor Coloma. En contra. Perdona, a favor. Ah, ya. Está, ya me acá. 8 a favor, 4 en contra, una abstención. Declarada inadmisible. No siempre. El diputado informante es el señor Jürgensen. Moreno. Pero Jürgensen fue el del primer trámite. ¿De carne? Una duda, diputado Jürgensen, ¿usted fue el quien fue el que lo informó? Ah, sí. ¿Ah? El reemplazo señor Moreno. Claro, lo ponemos al señor Jürgensen. Al señor Moreno. Ya. ¿Ah? Informante el diputado señor Moreno. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Qué vamos a ver el próximo?